Vamos a grabar la clase. Ok. Bien, lo que les decía, chicos, la clase de ayer, el aporte que ustedes hicieron respecto a un trabajo individual fue bastante adecuado, ¿ya? Así que eso realmente va muy bien. Lo que tenemos que hacer hoy es simplemente repasar lo que significan los Incoterms. Y lo que les comentaba es que hay esa variación que es muy ligera respecto a algunos años, ¿no? Sobre todo cuando analizamos la variación del 2000 respecto al 2010. Y por ese motivo, el material que está disponible para ustedes está relacionado con estas áreas. Justo esta presentación que estamos viendo por ahora y que también la vamos a terminar de revisar el día de hoy, está relacionada con la comparación del Incoterms del año 2000 respecto al Incoterms del año 2010. Y además plantea una valoración de aquellos elementos que han sido, digamos, eliminados del Incoterms 2000 y aquellos otros que se han inclusive fusionado o se han incluido al año 2010. Y obviamente eso significa que el ámbito de los Incoterms está cambiando de la misma manera que está cambiando el propio comercio en el mundo, ¿ya? Hay muchos elementos que vale la pena volverlos a tomar en cuenta porque quizás en el pasado no eran tan relevantes, pero ahora ya lo son, ¿no? Entonces, eso forma parte de la explicación que vamos a tener el día de hoy. Y como estamos viendo la presentación del 2000 y el 2010, es importante que ustedes sigan con la lectura de esa presentación. Bueno, no es una presentación, de esta cartilla en realidad. La cartilla que les proporcioné, que justamente habla y trata y nos muestra los Incoterms del año 2020, ¿ya? Además, les voy a mostrar un ejemplo de cosas que se analizan, ¿ya?, en el ámbito del comercio internacional y que tienen que ver con, por ejemplo, preguntas de un examen típico sobre Incoterms. Y obviamente ahí está claro que no vamos a pedirles que aprendan de memoria cada sigla del Incoterm, sino que sobre todo vamos a pedir que utilizando esta cartilla, ustedes puedan sugerir las mejores alternativas para un determinado usuario, ¿ya? Y esa es la utilidad fundamental de esta parte de nuestro capítulo, ¿ya? Que claro, cualquiera de ustedes en algún momento puede estar sujeto a actividades de comercio internacional y pues esto no es algo secreto, ¿verdad? El acceso a los Incoterms no puede ser identificado como algo difícil. Más bien, esto está ampliamente difundido. Lo difícil es tomar decisiones sobre lo que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, les repito, los ejercicios que vamos a ver al final tienen que ver sobre todo con preguntas como si voy a importar de tal lugar tal tipo de mercancía, ¿cuál podría ser el Incoterms que yo voy a elegir? ¿Ya? Entonces, algunos dirán que corresponde el F, otros el C o quizás el D, y en función de esos elementos se aplica la respectiva sugerencia. Y claro, las respuestas pueden ser múltiples, ¿verdad? Porque básicamente el escenario de trabajo también es múltiple. Pero siempre hay algunas valoraciones que pueden ser identificadas como quizás la mejor opción, y luego la segunda mejor opción, y luego la tercera mejor opción, y así sucesivamente. Y esa es la idea de esta parte. Ahora, viendo nuestro avance, vamos a poner la presentación en pantalla completa. Ahí la tenemos. Lo que veíamos la clase anterior tenía que ver con esta evolución de los tipos de Incoterms. Y quizás lo que más nos tiene que llamar la atención por ahora, en esto que es el año 2010, que la presentación se basa en este elemento, es que los dos primeros capítulos, ¿no?, me refiero al capítulo E y al capítulo F, están identificados sobre todo para tener gran parte de la actividad comercial y de la responsabilidad del vendedor hasta el puerto. Y justamente el escenario FOB, que es quizás el que más vamos a identificar en cualquier ejemplo de la vida real, es el que nos dice que la empresa efectivamente va a mandar el producto hacia mi país, pero lo va a despachar en el barco, ¿no? Y básicamente dentro del barco. Una vez que la mercancía sube al barco, ya automáticamente la responsabilidad del vendedor termina y aparece la responsabilidad del comprador. Entonces el comprador tiene que velar por todo el trayecto desde que la mercancía subió al barco en el puerto de salida hasta que llega al destino. Y todo esto, por lo tanto, se vuelve en la responsabilidad del cliente.
Y en este caso, justamente, es quizás algo de lo que habíamos visto el día de ayer como parte de las recomendaciones de ustedes, y es que muchas veces no es tan conveniente que la persona, por ejemplo, quiera ser muy meticulosa con sus cosas y elija un ex-Word. Entonces, si bien el ex-Word puede ser identificado como libre para la empresa y mejor si es que la empresa vendedora es sometida a un Incoterm de tipo ex-Word, porque va a dejar en la puerta de su instalación la mercancía, a veces no es tan conveniente, ¿no?, para las partes, y eso se puede ir identificando conforme vemos, digamos, algunos casos específicos, ¿no? Así que de eso se va a tratar igual la segunda parte de este análisis. Y estoy seguro que también ustedes pudieron revisar los otros Incoterms, sobre todo los C y los D, que son bastante utilizados. Básicamente, a pesar de que hay muchos de estos, todos ellos son utilizados en alguna medida y vale la pena identificarlos. Algo que también nos vamos a poner a analizar es, por ejemplo, el medio de transporte, ¿no? Y justamente el tema marítimo aparece como un gran medio de transporte. Por eso es que en las clasificaciones, y justo lo que veían ayer, el día de ustedes, aparecía la parte E y F solamente vinculada a un transporte multimodal, ¿ya? Me refiero terrestre, aéreo y demás. Y aparecía en otro contexto la parte, por ejemplo, el FAS, el FOP y también, ¿no?, los demás elementos, porque esos están ligados al ámbito, sobre todo del transporte marítimo. Así que esa también es otra forma de diferenciar los Incoterms entre aquellos que van con transporte marítimo y aquellos que no usan el transporte marítimo. Así que también eso nos permitiría tener un entendimiento mejor de cómo es que han sido elaborados estos Incoterms y dónde se estarían aplicando. Y claro, a pesar de que la imagen no es tan fuerte, el tema del Incoterms 2020, no hay grandes diferencias respecto a las responsabilidades de los principales elementos. Por ejemplo, si volvemos al elemento principal llamado FOP, ¿ya?, y lo comparamos con el SIP o con el SIF, el SIF si es marítimo y SIP si es multimodal, entonces esos elementos son básicamente los mismos. Son los que dominan el área comercial, o sea, gran parte de las operaciones de export e importación se realizan vía estos tres medios, SIP, SIF y FOB, y en general no han cambiado. Entonces, ¿dónde vemos los cambios? Pues básicamente el Incoterms 2020 tiene cambios en las otras modalidades, ¿ya? Entonces, cuando vayamos a analizar la comparación del 2010 versus el 2020, aquello que ha cambiado va a ser identificado así con nombre y apellido porque es muy poco lo que cambia. Y además, esos cambios están relacionados con las innovaciones en sentido comercial. Y esa es la idea de los Incoterms, tal como los vamos a ir conociendo. Recuerden, esta primera parte es bastante teórica, luego vamos a pasar a la parte aplicada, y esa parte aplicada no significa que vamos a exportar o importar productos, sino que vamos a conocer casos de cómo es que la gente toma decisiones para exportar e importar productos en general. Algo que habíamos comentado también antes, está aquí, la Cámara de Comercio Internacional, chicos, aquí abajito, es la que ha compilado y publicado, desde el año 36 inclusive, una primera versión de lo que significaban los Incoterms. Entonces, por eso esta institución es la encargada de poder velar por esta nomenclatura en términos comerciales. Y como les comentaba hace un par de clases, esa institución es de tipo privada y por lo tanto se financia a sí misma. Y los socios, que son empresarios en general, son los que financian y hacen que la institución pueda seguir trabajando con el paso de los tiempos. Miren, inclusive desde el año 36 ya tenía importantes aportes esta institución y muchos años atrás, antes del año 36, ya empezaba a tener también su propia vigencia en la Cámara de Comercio Internacional. Lo siguiente, miren, casi cada 10 años, más o menos, cada década podemos decir, cada grupo de década, se realizan las respectivas actualizaciones. Del 36 tuvo que pasar un buen tiempo hasta el 53, ¿no? Y del 53 al 67, y desde 80 en adelante, ¿no?, que fue muy corto el tiempo entre estos dos, del 80 en adelante, cada 10 años hay una mejora de los Incoterms. Y eso le sirve sobre todo a las personas que están trabajando con temas de comercio internacional. Ya hay muchos operadores que en el caso de Bolivia están sobre todo trabajando con las aduanas, ¿no?
Y digo en el caso de Bolivia porque recuerden, nuestro caso es especial, dado que nosotros no tenemos un puerto y por lo tanto tenemos que sí o sí ampararnos en nuestras fronteras que son muy específicas sobre todo. Si tuviéramos puertos, aparecen puertos que no solamente son gubernamentales, en algunos casos también hay puertos privados, donde los barcos entregan sus mercancías y se aplican los contratos tal y como se espera que estos vayan a ser aplicados. Algunas de las finalidades, que bueno, igual las hemos comentado antes, es sobre todo, son finalidades administrativas. ¿Ya? Cualquier tipo de escenarios que hablemos sobre los Incoterms está sobre todo ligado al término administrativo, porque lo que queremos hacer es reducir la incertidumbre respecto al comprador y al vendedor. Y una pregunta que uno de ustedes me la hizo, creo que el semestre pasado, es, ¿y el Incoterm a quién se aplica? O sea, yo soy comprador y alguien es vendedor. Entonces, ¿cómo hago la definición del Incoterm? ¿Y quién la define? Y la respuesta es que ambos lo definen, pero se aplica para el vendedor. ¿Ya? Entonces, cualquier elección que se haga, decimos, por ejemplo, voy a aplicar un FOB. Si yo soy el comprador, yo sé que el FOB lo tiene que aplicar el vendedor. Ahora, si yo me pongo en el lado del vendedor y digo, ok, te quiero vender algo y te voy a vender en sentido FOB. Entonces, la persona que está ahí comprándome el producto sabe cuál va a ser el escenario FOB. ¿Ya? Así que esa era una pregunta que me pareció muy interesante y claro, está aquí en las diapositivas, pero vale la pena empezar a identificarlo, ¿no? ¿Quién es el que asume el Incoterm? Y la respuesta es el vendedor. Desde ese punto de vista siempre lo vamos a identificar, ¿no? Desde el vendedor. Dice, Ah, buenas tardes, perdón. Una Abigail. pregunta. ¿El día Sí. de hoy vamos a realizar alguna actividad? No creo, no creo. Tenemos que terminar nuestra diapositiva. ¿Por qué? Era una preguntita. Ok, gracias, Lice. Ah, pensé que querías pedir permiso. Sí, algo así. Pensé que querías pedir permiso, Abigail. Sí, Lice, tal vez por una horita, por favor. No te preocupes, claro, ¿cómo no? Mil gracias. De nada. Creo que está aquí el tema de los Incoterms. O sea, básicamente indica, ¿no? Que son derechos y obligaciones de las partes, pero que son adquiridos de forma voluntaria. ¿Ya? Esa es la idea fundamental. Nadie puede obligarnos a aplicar los Incoterms, ¿ya? Sino que, como es un tema administrativo, nos conviene a todas las partes en general. Y esto, además, como lo comentábamos antes, nos presenta sobre todo el tema de las condiciones de entrega de la mercancía. O sea, sobre quién se está aplicando el Incoterm, sobre la persona que está entregando la mercancía. O sea, en este caso, eso se traduce como que el vendedor, y desde el punto de vista del vendedor, es desde donde vamos a aplicar cualquier tipo de Incoterm. Y más adelante, cuando les presente, por ejemplo, los casos de estudio, que son casos como decir, bueno, Francisco quiere importar un equipo de telecomunicaciones y quiere llegar vía Arica hacia Bolivia, entonces, ¿cuál es el Incoterm que corresponde? ¿No? Entonces, y ahí podremos ver con cuál le sugerimos a Francisco que realice su importación. Y hay que tomar en cuenta que esa importación tiene que ser identificada desde el vendedor, ¿no? Entonces, el vendedor es el que entrega el producto FOB y no así el comprador. El comprador no entrega nada. El comprador recibe el producto dado que el vendedor le entregó en términos FOB o en términos CIF, ¿ya? Como vaya a ser el caso. Esa es la idea y así es como normalmente tenemos que identificar la forma de usar este tipo de escenarios. Ahí están algunos elementos que, claro, son generales porque tal como hemos ido revisando el foro que ustedes han presentado el día de ayer, hay mucha documentación que se parece, ¿ya? De país a país. Sin embargo, no hay una homogeneidad como para indicar que todos los vendedores sí o sí deben tener cierto tipo de documentos en regla para poder exportar o importar. Depende mucho de las normativas de cada país. Sin embargo, en términos de teoría, los vendedores deberían tener por lo menos varias responsabilidades y varios elementos a tomar en cuenta, como por ejemplo tener obvio las licencias respectivas de venta. Entonces, un vendedor tiene que estar
formalmente identificado. También, según el tipo de Incoterm que vayamos a aplicar, el vendedor también debe tener los contratos de transporte y seguro. Recuerden, si estamos hablando de un servicio tipo FOB, ¿no? FOB, como les dije, es que el vendedor lleva la mercancía hasta el barco y por lo tanto el contrato de transporte y seguro de la mercancía corre por cuenta del vendedor hasta que sube al barco. Y una vez que sube al barco y empieza el barco a salir de la costa, automáticamente esa responsabilidad la asume el comprador, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Esas son más que todo sugerencias de cómo es que se identifica un vendedor. Vemos, por ejemplo, que este vendedor tiene que tener sí o sí una prueba de entrega. Y eso es algo tan sencillo como que cuando nosotros compramos algo en el mercado, nos pueden dar una factura, pero si quizás es un producto que no está necesariamente en el mercado formal, me refiero a temas inclusive como la mercadería popular de verduras y demás, podría ser que en un escenario formal nos den una nota de entrega o un recibo por el producto que estamos comprando. Misma idea, debemos identificar para el tema de exportación que debe existir por ahí una prueba de que se ha entregado efectivamente el producto al transporte y que éste luego se hace cargo de llevar el producto hasta el comprador. Mismas consideraciones, sí. Una pequeña pregunta. Ahorita estamos viendo estas consideraciones son en general, ¿verdad? O sea, para todos los Incoterms, ¿verdad? Así es, sí, correcto. Entonces, o sea, dentro de los documentos y todas esas cosas, una cosa que me ha causado duda es que en casi todos los Incoterms al final hablaban de el pago por un documento crediticio, crédito documentario era el término, y hablaba de que si se lo hacía mediante eso, no se tenía que poner, digamos, una fecha límite o un documento de transporte. Y no me ha quedado completamente claro por qué pasaba eso. Entonces le quería preguntar o a qué se refiere, digamos, cuando nos menciona ese tipo de condiciones. Ah, ya, yo pienso que eso está identificado con la forma de pago de la mercancía, ¿ya? Más adelante tenemos justamente los documentos financieros y ahí vamos a verificar, por ejemplo, que esos documentos crediticios están identificados como formas de pago, ¿ya? Quizás ahí vamos a revisar esa cláusula que tú indicas, ¿ya? Para poderlo identificar de forma más plena. Ya, ¿Me súper, entiendes? Lice. Gracias. No hay nada. Lo mismo les decía, son recomendaciones generales, o sea, son consideraciones generales respecto a cómo es que funciona un vendedor y luego, la siguiente lámina, cómo funciona un comprador, ¿no? El comprador, como identificamos, básicamente igual tiene muchas responsabilidades que asumir, dado que este va a generar, por ejemplo, sus propios, miren, contratos, por ejemplo, respecto al transporte. Independiente al tipo de Incoterms que se defina para la relación comercial, en algún momento siempre se logra identificar algún tipo de contrato de transporte, excepto en el último Incoterm, ¿verdad? El último me refiero al DDP, que es justamente el que permite que el vendedor se haga cargo de todo y el comprador simple y llanamente recibe el producto. Excepto ese Incoterm, todos los demás están ligados a algún tipo de pago por el transporte. Entonces, los compradores también tienen que estar tomando en cuenta ese tipo de escenarios. El aviso al vendedor, miren, tal como veíamos el tema de la prueba de entrega, también vemos la prueba de recepción. Hay que avisar al vendedor de que el producto llegó o no llegó y son recomendaciones que aparecen como consideraciones generales de los actores del comercio internacional. Bueno, esto va también como consideraciones respecto al transporte, ¿no? Que tenemos que entender que hay transportes de diversa índole. Imaginemos que estamos justamente aquí en la China, ¿no? Ponemos aquí que hemos salido de la China y que queremos llegar, por ejemplo, hacia Bolivia. Y lo que les comentaba ayer, simplemente a modo de oratoria, era que voy a suponer que fui a la China y me compré algún tipo de mercadería. Entonces, en la China tiene que haber un embalaje y verificación. Y luego, la empresa de la China, independiente al tipo de Incoterm que definamos, tiene que cargar todo las mercancías, ¿no? Y además,
tiene que cargarla dentro de un contenedor. Y aquí es donde aparecen esas imágenes de contenedores que son esas cajas enormes metálicas y que justamente pertenecen a la propia denominación del comercio internacional. Esos contenedores sí o sí deben tener cierta dimensión, por ejemplo, en altura, en profundidad y demás. Y además son contenedores que tienen que sí o sí algún tipo de material según el cual son construidos. O sea, tienen que ser metálicos. Así que son condiciones que igual se aplican, por ejemplo, a elementos como estos, que parecen secundarios, pero cuando alguien comete un error como adquirir o comprar o fabricarse su propio contenedor y que no cumpla con las dimensiones necesarias, pues podríamos estar perjudicando la relación del comercio. Algo que les decía, como salí de China y me estoy yendo hasta el puerto, entonces existe un transporte interior, que es desde, digamos, Wuhan hasta el Beijing. Y en Beijing está el puerto marítimo y por lo tanto desde ahí voy a sacar la mercadería. Todo lo que implica el despacho, los seguros que son necesarios, hasta que logramos la importación. Y eso significa ya que el producto ya no está en China, no está en el mar, sino que está, por ejemplo, está en Bolivia. Entonces, son varios elementos de un checklist que podemos ir verificando poco a poco. Y una vez que llegamos a importar y hemos pasado la frontera de nuestro país, aparece otra vez transporte, ¿verdad? Pero en este caso es un transporte dentro de nuestro país. Ya no hace referencia al transporte principal de un país a otro, sino que hace referencia al transporte menor, ¿no? El cual puede ser identificado inclusive como un transporte a destajo o por pequeñas cantidades. Y finalmente recibimos la carga o las mercancías respectivas. Así que es un checklist, son de consideraciones otra vez, son recomendaciones de elementos que tenemos que tomar en cuenta si es que queremos llegar al proceso de export e importación. Lo mismo, no solamente se aplica para la importación, obviamente, ustedes quizás como la juventud de nuestro país, los que van a ser empresarios del futuro, quizás alguno de ustedes está interesado en poder producir algo, ¿ya? Quizás están interesados en abrirse mercados con sus propias innovaciones o emprendimientos. Entonces, cuando uno empieza a abrirse mercados y está empezando pero realmente de cero, sabe que va a tener que asumir muchos costos de aprendizaje sobre todo. Y entre esos costos de aprendizaje están que si quiero mandar mi producto que es innovador a una feria que está en Francia, donde van a promocionar nada más mi producto, no es que lo voy a vender, lo voy a promocionar nada más, igual de alguna manera me van a aparecer elementos de envío de mercancía. Y por lo tanto, si quiero pagar quizás un courier, el courier me va a cobrar un montón de dinero, pero él se va a hacer cargo de toda la responsabilidad. Y puede que mandar un producto boliviano, muy cochabambino, a una feria, digamos, en Francia, me salga realmente muy caro. Pero eso es porque yo le estoy pidiendo a la empresa de courier que asuma la responsabilidad. Pero también lo puedo hacer yo. Entonces, si yo estoy interesado en ir con mi producto a exponerlo en Francia y mostrar allá lo que yo hago desde Cochabamba, yo tengo que pensar en muchas de estas cosas. Entonces, porque al final de cuentas estoy mandando producto, lo estoy exportando, aunque no vaya a venderlo allá, pero tiene que salir bajo una denominación. Y cualquier salida o entrada de mercancía de un país a otro justamente hace referencia a la export e importación respectivos, ¿ya? Por eso son consideraciones generales, para que las vayamos identificando como parte de nuestro análisis en general. Y ahí están, ¿no? Los 4 grupos de Incoterms. Otra vez, jamás les vamos a pedir, a nadie se le pide en realidad, y ni siquiera a nosotros en nuestras épocas nos pedían que hagamos eso, que aprendamos de memoria, ya porque no sirve de nada aprender de memoria ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque básicamente son normas que cambian con el paso del tiempo. Lo que sí podemos identificar nosotros es los grupos a los cuales pertenecen. Y justamente esta diapositiva es quizás lo único que vale la pena tratar de recordar a largo plazo. Porque todo lo demás, recuerden chicos, todo lo demás está escrito, está publicado. Si lo necesitan, pues busquen en Google, va a aparecer, hay mucha información al respecto. Lo que sí no está en Google es quizás el análisis que cada uno de ustedes pueda hacer luego de la lectura respectiva. Por eso vemos aquí los grupos, ¿verdad? Y cuando veíamos el tema del grupo E y el grupo F, ahí les pregunto a ustedes,
Le preguntamos a ver a quién. Abigail, dame un número, por favor. O ya se fue Abigail. Abigail, dame un número, por favor. Bueno, no es Abigail. Francisco, dame un número, por favor. 2. 2, ok. 1, 2, Natalia. Natalia, prende tu micrófono. ¿Cómo está, Licen? ¿Qué tal, Natalia? A ver, pregunta general. De lo que tú revisaste para el día de ayer y con los pros y contras y demás, entre el grupo E, que es simplemente ex-work, y el grupo F, que involucra el FOB, que es el más importante, dentro del grupo F, ¿ya? ¿Cuál de los 5 terms es el que más te llamó la atención? Puedes revisar. Me pareció bien interesante y ya, ahorita no me acuerdo el nombre, voy a ver el documentito, pero me pareció interesante, era el de F, que era de transporte marítimo, que al final era como que el vendedor tenía que dejar la carga al lado, básicamente, o sea, la mercancía al lado del buque que iba a ser el transporte principal. Ahorita le voy a decir el nombre. Ya me voy, si quieres, a la imagen. Ahí está. Ya. FAS en todo caso. Sí, era el que es solamente para transporte marítimo. Sí, creo que era FAS, que solamente tenían que dejarlo, como que tenían que llegar hasta el puerto, digamos, y el En el vendedor piso. tenía que dejarlo al lado, básicamente en el piso. Sí, esa es la idea. Eso me pareció bien interesante. Sí, ven, bastante interesante. Y además, este tipo de Incoterm llamado FAS, o el FAS, como quieran, que igual aparece en el siguiente, en el 2020, ¿verdad? Está ahí el FAS, aquí abajito está. Ahí abajo se los muestro. Este es bastante interesante porque se aplica, por ejemplo, cuando yo quiero mandar mi producto, ya yo soy el vendedor, y alguien me está esperando, pero quizás no tengo la certeza de que el barco va a estar disponible en la fecha convenida, ¿ya? Y el tema FAS es bastante más relajante para el vendedor y también para el comprador cuando el barco no es fijo. ¿A qué me voy? Saben que muchas veces a Bolivia le ha tocado tener problemas de paros y bloqueos de caminos. Entonces pónganse a pensar en que yo tengo mi empresa aquí en Cochabamba y yo vendo rocas hechas en Cochabamba y las vendo a la China. Cuando yo hago el contrato para poder básicamente llevar mis rocas y venderlas en la China, obviamente no hoy mando mi producto y espero que haya un barco esperándome. ¿Ya? Normalmente no funciona así. Lo que yo hago es, con mucho tiempo de anticipación, averiguo cuál es el barco que va a llegar al puerto de mi interés, en qué fecha, qué espacio tiene y luego recién si es que va a poder o no llevar mi producto. Y esa es una idea que es sumamente fundamental. Por eso les decía que cuando yo tengo todo asegurado y sé que el barco me va a esperar y el barco además va a estar en tiempo y en hora y va a zarpar el día que tienes que hacerlo, significa que todo el transporte desde el lugar de inicio hasta el barco inclusive tiene que estar muy bien cronometrado. Nada tiene que salir mal. Pero a veces algo sale mal. Por eso conviene ir un pasito hacia atrás. Y cuando usamos el FAS, justamente significa que nosotros llevamos el producto, pero lo podemos dejar por algún tiempo, me refiero a algunos días, tampoco es mucho tiempo, podemos dejar algún tiempo ahí. O sea, dije en el suelo, pero entienden la idea, en los almacenes del puerto, ¿ya? ¿Y por qué hago eso? Es que quizás puede ser que el barco no sea seguro, o puede ser que yo aproveche un barco que está ahí de paso y bueno, y más o menos como aprovechando la oportunidad llevo mi producto. O quizás porque, no sé, inclusive puede ser que yo falle. Y en los bolivianos nos ha pasado mucho, que yo estaba mandando mis productos hacia la China, pero de repente, no sé, y en el altiplano a alguien se le ocurrió bloquear por alguna razón. Basta que bloquee, no sé, un día, basta un día,
automáticamente mi camión que está llevando mi contenedor lleno de productos de las piedras respectivas no puede cruzar la frontera en un día. Y eso provoca un retraso de todo un día hasta llegar al puerto. Y cuando llego al puerto, imagínense que el barco ya se fue. Entonces, ¿qué hacemos? Natalia, ¿qué harías? Uy, no sé, la verdad es que ahí los costos son súper altos, ¿no? Bien, O sea, correcto, eso los es costos que uno tiene justamente. que incurrir. No, de acuerdo, eso es justamente lo que pasa. El momento en que nosotros empezamos a identificar un escenario donde tengo que llegar al puerto y el barco está esperándome, no me va a esperar de verdad. El barco está esperando a sus clientes y está además esperando la hora de zarpar, de partir hacia su rumbo. Y si un día de retraso es el que me está perjudicando, ningún barco nos va a esperar un día. Los barcos están moviéndose por todo lado, inclusive ahora, ¿no? En plena cuarentena, hay muchos barcos que siguen trabajando y eso significa que el barco, si yo me demoré un día, el barco se va a ir. Para un barco, un contenedor no es la gran cosa, porque llevan tantos, pero tantos contenedores, que eso sí, tenemos que tomarlo en cuenta como que, pues, un hito más o un hito menos no va a ser la diferencia. Por eso es que FAS muchas veces es algo recomendado, sobre todo si tenemos problemas con llegar al barco. Ahora, pero si yo soy como un reloj suizo y sí o sí llego porque tengo que llegar, entonces se recomienda el FOB. Por lo tanto, el FOB ahí aparece como algo bastante llamativo. ¿Ya? A ver, antes, yo sé que estoy hablando e imaginándome la respuesta del contenedor y demás, pero chicos, ¿ustedes conocen los contenedores según los cuales se mandan los productos por el mar? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? En general, sí. A ver, solo para amenizar nuestra fiesta, vamos a poner en Google contenedores de Dicen, cuando transporte. yo me fui a Egipto, vivía en un Ajá, departamento justo al frente del canal de Suez, que es así súper importante, digamos, para el comercio sí, internacional igual. Todo ajá. el día pasaban así esos barcos gigantes, llenitos de containers, así todo el día, era impresionante. Creí que ibas a decir que vivías en un contenedor. Yo también. Iba a ser más También, ya. interesante. No, no tan interesante, pero sí, todo el día se podían ver a los buques, porque solamente pasaban esos buques de carga, digamos, por ahí. Hay gente que vive en contenedores, o sea, utilizan los containers para hacer casas. Sí, sí, no, realmente es cierto. Ambos sí, ¿no? Yo también pensé que iba a decir algo de que vivió en contenedor, pero bueno, no. Y lo otro sí, tienes razón. Muchos utilizan estos como casas. En muchas zonas sobre todo del África, se puede identificar que hay mucha gente que vive en contenedores. Y claro, miren, todos esos tienen que estar muy bien armados y no los hace una sola empresa, los hacen varias empresas. Y algo muy parecido a los Legos, tiene que tener tal sincronía para poderse apilar. Vemos, por ejemplo, esta imagen, ya que simplemente es un caso donde tengo miles de contenedores que están dentro de este barquito, ¿no? Y todos esos tienen que estar muy bien apilados. Y como les digo, la idea propia creo que es justamente el Lego, ¿no? Y pensando en un Lego, todo tiene que estar muy bien armado para que ninguno se pueda caer o mover. En algún caso, alguna vez hemos visto unos accidentes sobre contenedores donde se podía evidenciar que por culpa de uno, todo lo demás se empezaba a arruinar. Así que ese tipo de cosas pueden suceder. Ya, bueno, ya hemos amenizado un poquito con imágenes adicionales nuestro discurso. Ok, volviendo al otro punto. Ahí va. Estos son nuestros escenarios, chicos, entonces ya saben, parecen muy normativos, muy aburridores y demás, pero sirven para entender cómo funciona el comercio internacional. ¿Ya? ¿Algún otro que les haya llamado la atención, chicos, en términos de E y F? Bueno, aunque no es tan interesante, sobre todo F. Los F son bastante relevantes. Bueno, si yo les comenté a ustedes algo sobre el FOB, ¿ya? Les dije FOB, Bolivia no tiene
puerto marítimo y el FOB se aplica para transporte marítimo. Pero aún así Bolivia tiene relación comercial en términos FOB. ¿Ya? ¿Cómo le haría Bolivia para tener una relación comercial en términos FOB? ¿Cuáles serían los puertos principales para nuestro país? ¿Alguna idea, chicos? ¿Cuáles serán los puertos que Bolivia usa como puerto FOB? En Chile, tal vez, o en Perú, ya, no sé. No sé, la verdad. La primera idea sí es cierta. Bolivia usa FOB Chile. Ya, porque gran parte de nuestros, bueno, tranquilamente el 80% del comercio internacional viene por ese lado. Pero lo interesante es que si bien nosotros no tenemos un puerto marítimo y por eso usamos principalmente FOB Chile, sí usamos una cuenca acuífera, una cuenca que está en el otro lado de Bolivia. O sea, vayan hacia el este. ¿Cuál creen que es? ¿O cuál pueden averiguar que es? ¿Cuál será Puerto nuestro Suárez. puerto? Puerto Suárez. Va por Puerto Suárez. No se llama Puerto Suárez, pero tiene otro nombrecito más específico, pero está por Puerto Suárez. A ver, busquen, chicos, van a encontrar algo. Está en Puerto Suárez, justamente. Mientras buscan, Bolivia ha empezado también a tratar de posicionarse en el comercio vía agua, ¿ya? Acuífero. Y si bien no tenemos acceso al mar por la parte de Chile, y por eso usamos FOB Chile, sí en la parte este de nuestro país, sobre todo en la zona de Santa Cruz hacia el Paraguay, tenemos, ¿no? En Puerto Suárez un puerto que es bastante conocido. Y gran parte de la soya se exporta por ese puerto. Y ese sí es un puerto FOB para nosotros. ¿Encontraron? Puerto Puerto Quijarro. Quijarro. Sí, está por Puerto Quijarro también, pero hay otro nombrecito, a ver si lo encuentran. Es que el puerto tiene un nombre específico. A eso me voy. Aguirre. Ya, la zona también es Puerto Aguirre, ok. Lo dejamos ahí. Si lo ubico, estoy buscándolo también yo, no lo encuentro. Si lo ubico, se los aviso en breve. Pero Bolivia tiene un puerto y que lo utilizamos porque este lleva, vía el río, lleva básicamente el acceso al mar, ¿no? Entonces, utilizamos ahí en Puerto Suárez y en Puerto Aguirre el acceso al mar que nos da justamente la cuenca, ¿no? La cuenca del Plata que se denomina. Así que, a pesar de que por muchos años siempre nos han dicho que Bolivia no tiene FOB, pues nos hemos inventado un FOB, ¿no? Y está justamente ahí por Santa Cruz. Claro que demoramos un poco más, imagínense, llegamos ahí con la mercancía, nos subimos al barco, que obviamente es pequeño, llevamos el producto por el río, llegamos hasta la frontera con Argentina y Uruguay, a la cuenca del Plata, y salimos al Atlántico. No es nuestra única vía, pero por lo menos ya tenemos un FOB. ¿Ya? Los bolivianos somos realmente muy buenos para inventarnos cosas. Entonces creo que es la cuenca San Miguel. ¿Ya? Sí, puede ser. Esa es de la cuenca de la Plata. ¿Y la que llega hasta Bolivia? Yo creo que sí, dice. Sí, la parte sur del departamento de Santa Cruz, la provincia Cordillera, Ya. colindando con Paraguay y las cuencas de Parapetí y Tucabaca. Ah, ya, esa sí es bastante hacia el Paraguay. Me estoy buscando a ver si les gano en encontrar el nombrecito, pero igual justamente hace referencia a eso. Y bueno, solo por comentario, mientras busco la información que igual no me sale, básicamente, chicos, ustedes conocen cómo está el mapa de Santa Cruz, ¿verdad? Y en ese mapa de Santa Cruz, Bolivia, podemos identificar que en la parte este hacia el sur hay una pequeña situación de un área denominada triangular. ¿Me ubican? ¿Se ubican, chicos, en lo que estoy comentando? Sí, creo que es Puerto Bush ahí. Que correcto, Puerto Buch. Y por ahí aparece Puerto Buch. Entonces, ¿por qué se le concede a Bolivia ese pequeño triángulo ahí al final de Santa Cruz, a la parte
derecha de Santa Cruz, y es porque eso le permite tener acceso a la cuenca, ¿no? del río que llega a la parte de la cuenca del Plata, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos usando. Y pues no encontré el nombre que buscaba, pero sí, vamos a hacerle caso a Nicole, ¿no? Y justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con que inclusive nosotros, al pasar de no tener un tipo de Incoterm FOB, hemos identificado que sí, se adecua bastante el FOB, pero hacia la cuenca del Plata. Ok. No he encontrado, chicos, así que ya otro día se los muestro. Entonces, los elementos básicos por ahora que estamos identificando son, bueno, pues estos elementos de acá, ¿ya? Y lo que por ahora podemos identificar es que tanto en E como en F hay que adecuarnos a identificar cuál de estos Incoterms nos sirven, ¿ya? Así que vamos a nuestro respectivo Incoterm. Aquí está, algo de lo que cambia. Como les comentaba, esta presentación fue diseñada para poderla aplicar hasta antes del año 2020. Ya se aplicó el 2018, 2019, ya se me voy. Y básicamente, cuando nosotros estábamos en el año 2019, el Incoterms que estaba vigente era el Incoterms 2010, ¿ya? Porque todavía no había salido el Incoterm 2020. Este se estaba elaborando aún. El año pasado, por lo tanto, lo que se podía analizar es que del 2000 al 2010 aparecieron nuevos elementos y además algunos se eliminaron. Por ejemplo, desaparecieron estos 4 Incoterms, DDU, DAF, DEC y DES, esos 4 de ahí. Y empezaron a analizar, a incluirse nuevos, por ejemplo, el DAT y el DAP. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué sucede eso? ¿No? Y esa es una pregunta para economistas, más que para la parte administrativa. Y la respuesta tiene que estar ligada con el contexto. Y es que seguramente, más allá de identificar puntos que son bastante burocráticos, ¿no? Sobre cómo estamos realizando la actividad de exportación e importación, tenemos que también darnos cuenta cuáles son los más importantes modos de exportación e importación. Y por eso es que se eliminan muchos de estos, ¿ya? Y aparece, por lo tanto, como relevante, porque el uso realmente hace que sea relevante, el DAT y el DAP. Entonces nos dice que básicamente estamos entregando en algún lugar o en alguna terminal. Y es porque el comercio ya se ha organizado de tal forma que está logrando tener ese tipo de escenarios. Entonces, entre el 2000 y el 2010 se dan estos cambios. En el manual que les he proporcionado, ese medio grande nomás, en ese manual también se analiza cuáles son los principales cambios entre el 2010 y el 2020, que igual son cambios menores. O sea, no está cambiándose algún grupo en general, sino que algunos elementos dentro de cada grupo se están adecuando. ¿Por qué? Porque básicamente no se usan, o porque quizás en la relación del comercio internacional muchos de estos simplemente han sido usados muy poco, ¿no? O quizás alguno ya no se aplica por el cambio en la forma de realizar el comercio. Las normas de los países también hacen que algunos Incoterms quizás no puedan ser libremente aplicados. Ustedes saben perfectamente, chicos, que Bolivia y Chile han tenido un gran pasado sobre el acceso al mar. Y eso simplemente recordando algo de la historia y que hace sobre todo, tiene mucho que ver con ese tipo de entregas. No tanto las D, sobre todo las Fs, las entregas Fs, hace que cuando nosotros queríamos mandar un producto desde Bolivia hasta otro país, quizás nos convenía hacer caso a la categoría F, ¿no? Y llegamos, por ejemplo, a la parte FOB. Y como hacemos FOB en Chile, o el FAS en Chile, es relevante para nosotros verificar que Bolivia tiene una exención en el pago de algunos tributos en los puertos chilenos. Pero eso se da en la historia, chicos, porque, bueno, desde 1904 se firma el acuerdo que da fin a la Guerra del Pacífico, donde básicamente dice que Bolivia, para que no se vea muy afectada con la pérdida del acceso al mar, entonces va a estar exenta de pagar impuestos sobre almacenaje en Chile, siempre y cuando la carga sea boliviana. Así que a nosotros los bolivianos, de alguna manera, nos convenía aprovechar ese tipo de escenarios. Pero, ¿qué otro país hace eso? ¿No? ¿Será que Perú nos da esa facilidad?
¿O será que Brasil o Argentina nos da esa facilidad? Y la respuesta es que no. Por ese motivo, casos como estos, que son excepcionales, como el caso boliviano, han sido identificados en algunos Incoterms, ¿ya? Pero como no han sido aplicados, porque la mayoría del comercio internacional realmente no funcionaba así, entonces se han ido eliminando de a poco, ¿ya? Uno de los últimos que se eliminó entonces hace una década atrás son estos. Y en breve, creo que también les he dejado aquí el cambio del 2010 al 2020, ¿ya? Pero ojo, los cambios son realmente muy reducidos. Y por obvias razones, los cambios se dan por contextos, ¿ya? Cada contexto nos dice qué cosa se queda y qué cosa ya no se queda. Por ejemplo, aquí, no sé, entregar en fronteras, etcétera, eran elementos que quizás nunca se podían aplicar. Pero entregar una terminal, eso sí, es quizás algo muy utilizado. O en algún lugar específico, ¿no? En algún área específica. Sí, sí, Dime. yo tengo una preguntita. Eso que Claro. dijo, digamos, de eso del contexto histórico, por decir que, no sé, tenemos un acuerdo, digamos, con Chile de los aranceles, eso como que lo acepta, digamos, el GAD o la OMC. Desde luego, claro que sí. Por ejemplo, las instituciones supranacionales, esas como la OMC y demás, efectivamente se basan en las normativas de los países, ¿no? Y claro, hace mucho tiempo atrás que ya ellos han dado por hecho que más bien esa regulación se cumple en nuestro país. Los que dicen que no se cumple y los que se quejan son los bolivianos. Y sí, o sea, lo que pensaba, digamos, era como que este acuerdo, o sea, solo es como que los chilenos nos dejan entrar, digamos, sin ese impuesto, reduciendo ese impuesto, ¿no ve? Ujú. Pero, o sea, y como que no es de los dos lados, entonces sería como que más favorecido a un lado. De hecho, la idea es, y por eso te comento que el caso de que Bolivia son los que más se quejan, es porque se supone que como Bolivia ha perdido la condición de acceso al mar, entonces ese puerto que antes era boliviano, obviamente no le iba a cobrar un impuesto al mismo boliviano. Y cuando es cedido a Chile, ¿no? A propiedad de Chile, entonces Bolivia se quejó e indicaba que yo antes, con mi acceso al mar, no tenía que pagar un impuesto y ahora que ya no tengo acceso al mar, me van a cobrar impuestos. Y eso me parece algo injusto. Y por eso es que se decidió que Chile le permitiera a los bolivianos no pagar impuestos e inclusive no pagar por el almacenaje de su producto dentro de Chile, ¿ya? Ese tipo de cosas aparecen. Y efectivamente buscaban solucionar un gran problema que estaba viviendo Bolivia hace más de 100 años. Sin embargo, como ese tratado involucra muchas concesiones territoriales y eso es un problema muy grande de soberanía, tuvo que ratificarse muchas veces. Y después de 1904 en adelante, efectivamente, y ante las instancias internacionales, ese tratado se ha ido defendiendo una y otra vez. Y la última vez que se defendió buscando favorecer a Bolivia, indicando, nosotros chilenos somos así de bonitos y les damos hasta esto a los bolivianos, fue justamente en el marco de la Haya. Lastimosamente el año pasado, bueno, sabemos cómo sucedió el escenario de la Haya para Bolivia, pero independiente del resultado ese, los chilenos demostraban ante instancias internacionales como el Tribunal de la Haya que efectivamente había un convenio que favorecía íntegramente a Bolivia, por lo cual Bolivia podía mejorar su nivel de competitividad, dado que el precio del producto que está vendiendo es relativamente más bajo porque no le estoy cobrando un impuesto. Y si un brasilero quiere pasar igual su producto por Bolivia, solo por ser brasilero el producto o de origen brasilero, va a pagar un impuesto. Entonces, a pesar de ese tipo de escenarios que se supone en el comercio internacional, son favorables para Bolivia, pero desfavorables para Brasil, inclusive ahí se han ido respetando, ¿no? Y Chile está contento con eso porque gracias a demostrar que tenemos el acuerdo de 1904, nos ha podido ganar inclusive en la demanda marítima de la Haya. Claro, no es exclusivo ese argumento, pero fue uno de los argumentos chilenos. ¿Me comprendes? Sí, le dicen, gracias.
Creo que te he mareado. Pero creo que lo que me preguntabas era que si realmente, a pesar de no ser favorable o ser favorable para una de las partes, si se puede mantener. Y la cosa es que sí, se ha mantenido. Y los chilenos no han buscado quizás deshacerse del acuerdo. Los chilenos más bien han querido mantener todo el tiempo el acuerdo, ¿ya? Porque les favorecía a ellos, dado que eso les permitía no tener más rencillas diplomáticas con los bolivianos. Sin embargo, hecha la ley también está hecha la trampa, ¿verdad? Los chilenos encontraron una trampa para poderle cobrar impuestos a los bolivianos. Y los chilenos también encontraron ahí un vacío, según lo cual pueden cobrarle por el almacenaje a los bolivianos. Y el problema fue que los puertos, que antes eran utilizados y además administrados por el gobierno chileno, han sido privatizados. Y por lo tanto, el puerto privatizado ya es un negocio particular. Y al ser un puerto privatizado, o sea, me refiero a un puerto privado, este puerto privado no tiene por qué darle concesiones a los bolivianos, sino que más bien el puerto privado le cobra al boliviano lo que tenga que cobrarle, almacenaje por lo menos. Si bien un puerto privado no cobra impuestos, sí puede cobrarte por el uso del puerto. Y los bolivianos que hasta antes de la privatización de puertos chilenos podían ir libremente con su mercadería y no pagar, según el acuerdo de 1904, no pagar ni impuestos ni almacenaje, ahora sí lo hacen. Y por eso que cuando hubo el año pasado esta huelga en Chile, sobre todo en Arica, que fue una huelga de los puertos privados, los bolivianos se fueron, creo, los más perjudicados, porque como es un puerto privado y está cerrado, ningún boliviano podía entrar y mandar su producto. Entonces muchas empresas perdieron bastante dinero porque los puertos estaban cerrados por problemas privados y afectó a muchos empresarios de nuestro país. Y claro, no solamente bolivianos, también de otras zonas. Entonces, inclusive, la normativa es vigente, más de 100 años después, está muy vigente, pero siempre hay una alternativa para afectar a terceros. Y esa justamente fue que los puertos ahora son privados, han sido privatizados. Bolivia, por lo tanto, está sufriendo ese tipo de reveses. Y claro, imagínense que aplica un FAS en Bolivia cuando está mandando el producto. Al aplicar FAS sabe que tiene que llevar el producto y dejarlo al costado del buque. Ahí, como decíamos, ¿no? En el almacén, al ladito del buque. No tiene que cargarlo. Basta con que lo deje a un costado y listo. Se deshace de la responsabilidad. Pero dejarlo a un costado significa que aquí hay costos de almacenaje. Si es que el buque quizás no está disponible en el momento en el que llega el producto. ¿Ya? Entonces son ese tipo de cosas de contexto que uno tiene que analizarlas porque solo viene de ahí, chicos, no hay ninguna receta aquí, pero ese análisis viene justamente por el hecho de conocer qué tipo de Incoterm estoy yo utilizando, ¿no? Aquí dice, bueno, con que suba al transporte para irse al lugar de salida, basta. Aquí lo dejo a un costadito del barco, o sea, no tengo que subirlo si quiero al barco. En cambio el FOB, que es el más utilizado, ahí sí, yo lo dejo dentro del barco, ¿no? Y tengo que hacer eso. ¿Ya? Ok, hemos visto entonces en las últimas dos clases estas clasificaciones, las que son la de Ex-Works, la FCA, la FAS y la FOB. Pero no son las únicas, ¿no? Hay muchas otras más que podemos analizar. Y ahí está el grupo C. Entonces, este grupo C, si bien recordamos también las imágenes, nos dice, es el grupo que incluye el transporte pagado. ¿Ya? O sea, yo me hago cargo de vender mi producto. Recuerden, el Incoterm se lo analiza desde el vendedor. Yo me hago cargo de vender el producto. Yo le voy a vender mis piedras a los que están importando desde la China, ¿no? Yo les estoy vendiendo mi producto, mis piedras bolivianas, a los chinos. Pero yo tengo que, entonces, también asegurar el transporte hasta su puerto, ¿ya? Hasta el puerto de Beijing, si ponemos un ejemplo. Y por lo tanto, ese hecho de que yo mando mi producto desde mi fábrica aquí en Cochabamba hasta el puerto en China involucra muchos tipos de responsabilidades. Y ahí aparece en el caso del Incoterm 2010, el caso CFR, ¿no? Que nos dice sobre todo que yo tengo que además cubrir el costo del envío y el flete, que hace referencia al barco. Entonces yo tengo que pagar eso más.
Yo como vendedor me hago cargo de que efectivamente el producto esté en un barco y el derecho por viajar en el barco esté cancelado, ¿no? Y yo me ocupo de todo eso. La persona que va a recibir mi producto allá en la China simplemente va a esperar que llegue el barco y esa persona va a descargar, va a hacerse cargo de descargar el producto y a su propia responsabilidad. Sin embargo, entre el CFR y el CIF hay una diferencia que se llama el seguro. Así que, miren, el CFR es que subimos al barco el producto y lo mandamos hasta el otro país. En cambio, el CIF es, hago lo mismo, pero además yo pago el seguro. Ahí, chicos, ¿cuál creen que es más conveniente? No sé, para nosotros, los bolivianos, que mandamos un producto a cualquier parte del mundo. ¿Qué pros y contras ven ustedes entre CFR y CIF? Que llegue, digamos. Natalia, perdón, otra vez. El seguro cubre hasta que llegue al país Sí, de sí, destino. correcto. Es un seguro de viaje más o menos, del producto, ¿no? De la mercancía. Tal vez el sí, porque contempla un seguro. Sí, ok, sí puede ser, sí. Porque básicamente creo que evitan muchas demandas si hacemos CIF, ¿no? Como dice Nicole, como contempla seguro, quizás para mí como empresa y como reputación de mi empresa, es mejor mandarles un producto a los que me están comprando y además asegurarles de que va a llegar. Y si por algún motivo no llegara, ¿no? Yo mismo me estoy liberando de la responsabilidad porque yo he contratado el seguro y si algo pasara, pues yo no pierdo nada, ¿no? Porque el seguro me lo va a cubrir. Y más bien puedo yo tener mayor probabilidad de éxito en el futuro si tengo ese tipo de pagos. Ahora, ¿qué pasaría en el otro caso, en el CFR? Yo mando el producto, pago el barco hasta que llegue al destino final, pero el comprador no ha pagado el seguro y algo pasa con el producto. Entonces, la discusión y los problemas y las demandas que pueden haber en ese sentido del comercio pueden ser mayores y además muy molestosas, ¿no? Solo por no haber pagado un seguro. Al final de cuentas, igual ese seguro yo lo puedo cargar al precio de venta del producto, igual lo va a pagar el comprador. Entonces, aquí hay algunos escenarios donde, claro, en algunos casos, algunos agentes económicos quizás les conviene, ¿no? O quizás eligen el CFR en lugar del CIF. Aunque ya saben, el CIF, lo mismo que el CIP, ¿ya? Son los Incoterms del grupo C más utilizados. ¿Ya? Son los más utilizados. El otro caso son, por ejemplo, cuando tenemos transportes multimodales, o sea, no solamente es cruzar el mar, sino que en cualquier otro escenario también se aplica el CPT, ¿ya? Y el CIF. Otra vez, la diferencia cuál es entre el CPT y el CIF. Ahí está la palabra clave, el seguro, ¿no? Entonces, tantas veces aparece el seguro es que realmente es muy importante. Y ese seguro hace que la actividad comercial pueda estar identificada como libre o como no, ¿ya? Y ojo, depende de cada uno. Si yo como vendedor prefiero asumir el seguro porque quiero liberarme de cualquier problema en el futuro, pues quizás vale la pena hacerlo. Pero también yo puedo decir, no sé, no fue mi culpa. Yo te dije que tú pagaras el seguro. Si no lo has hecho, es tu problema, ¿no? Entonces también puede ser otra alternativa. No es que una sea preferible ante la otra, pero según las recomendaciones y lo que a mí me convendría como empresario, quizás yo preferiría o el CIF o el CIP, dependiendo del tipo de transporte. Después del grupo C, está el grupo D, es el último grupo del término de los Incoterms. Bueno, y en este caso, chicos, ya dice que el vendedor es el que se hace cargo de todo el transporte hasta el lugar de destino. ¿Ya? O sea, si yo soy el boliviano que está vendiendo cosas a la China, yo me hago cargo de que el producto sí o sí llegue a la China. Y ahí tenemos los tres elementos principales, ¿no? El DAP, que es sobre todo entregar en algún punto determinado, que muchas veces hace referencia inclusive a que el producto sale del barco y lo dejo ahí en los almacenes del puerto, por poner un caso.
El otro caso es el DAT, es una entrega en una terminal. Sobre todo las terminales están identificadas como las aduanas, ¿no? Que voy a dejar el producto justo en la aduana para que tú lo puedas recoger porque ya ha sido desaduanizado. Y finalmente el DDP, que eso es casi como entrega de puerta a puerta, que implica que yo he pagado todo, el transporte, el desaduanizaje, el transporte interior, hasta que el producto llega a tu negocio, ¿no? Y ese es un servicio bastante personalizado. Y claro, algo que también se usa mucho en productos, sobre todo que son minúsculos, es este, ¿no? El DDP. Porque si yo voy a invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo por una pequeña cantidad de producto que está viniendo de otro país, quizás esa es una mala opción, ¿no? Porque yo me estoy preocupando y estoy ocupando muchas horas de trabajo porque llegue hacia mi oficina quizás un par de kilos de quinoa. Y eso no vale la pena, ¿verdad? Porque si desde Bolivia mandamos quinoa hasta Japón, no vale la pena que un japonés esté invirtiendo muchas horas de trabajo, ¿no? Pensando en cómo llegan esos 2 kilos de quinoa, llamando por teléfono para que lleguen los 2 kilos de quinoa, yendo a recoger al puerto esos 2 kilos de quinoa. Cuando los productos son minúsculos o son en pequeña cantidad o son muy valiosos, pues conviene nomás DDP, dado que el cliente no se preocupa por las dificultades del caso y el vendedor es el que asume todo el riesgo. Te va a cobrar un poco más, pero a veces ese poco más vale la pena. Lo mismo, inclusive cuando vemos temas de productos de lujo, ¿no? No es exclusivo de, pero es un ejemplo. Si veo un producto de lujo como, digamos, un reloj con diamantes, es preferible que el quien me está vendiendo, la empresa que me vende el producto, me lo haga llegar hasta mi puerta, ¿no? Porque es hacer un producto sumamente exclusivo, quizás el precio que me va a cobrar por el envío marginalmente es insignificante. Puede que el reloj valga $100,000 y el envío me valga 500. Por lo tanto, ahí vemos la relación costo-beneficio y vale la pena nomás elegir un DDP, ¿ya? Los otros, ya saben, es más o menos hacer referencia a que va a llegar en un escenario que sale del barco y lo dejo ahí a un costadito del barco o en alguna parte dentro del territorio del país comprador y del agente económico comprador, o quizás en alguna terminal, donde, otra vez les repito, la terminal normalmente hace referencia a la oficina de aduanas, pero esas aduanas pueden ser identificadas en varios lugares. En Bolivia, por ejemplo, si aplicamos un DAT para comprar algo de afuera y estoy importando vía el Incoterm DAT, es el acuerdo que tengo con mi vendedor, la aduana no va a ser la aduana de Oruro, tampoco va a ser la aduana de La Paz, seguramente va a ser la aduana en Cochabamba, porque aquí es donde yo estoy recibiendo el producto. Entonces el vendedor no solamente tiene que hacerse cargo del transporte marítimo desde la China hasta aquí, tampoco solo se hace cargo del transporte terrestre desde Chile hasta la frontera, porque además tiene que pagar de la frontera hasta Cochabamba. Y solo cuando llega a Cochabamba se deshace, ¿no?, de la responsabilidad y en la terminal, en el centro de aduanas de Cochabamba, yo como comprador recién me hago cargo, ¿ya? Y son elementos que pues cada persona y cada grupo de agentes económicos tiene que tomar en cuenta para sus respectivas decisiones. Bien, chicos, ahí tenemos el grupo C y el grupo D. Y alguien nos escribe en el chat. F, ¿quién es una F? Santiago dice una F. Bien, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar sobre el grupo D y el grupo C? ¿Leyeron algo sobre esto en el manualcito que les dejé? ¿Siguen ahí, chicos? Sí, Lisa. Sí, Lice. O ya se han dormido. Ujú. Digan nomás. No, no. ¿No? Ok, aprovechando que estamos Ok, estamos todos. Bien, para esta última media hora de clase, chicos, les voy a pedir que hagamos igual un trabajo grupal, mejor dicho, un trabajo individual en plataforma, ¿ya?
Y les voy a pedir que analicen el grupo D y el grupo C, ¿ya? Que claro, está aquí resumido en las dos diapositivas, pero también lo tienen ustedes disponible en ese documento de la empresa importadora, ¿ya? Así que voy a habilitar un grupo en un foro, ¿ya? Para poderles pedir que ustedes analicen los pros y contras de esos últimos elementos, ¿ya? Tanto el C como el D, ¿ya? Un trabajo parecido al de ayer. No siempre de todos, ¿no? Porque vean que algunos elementos, como por ejemplo, aquí ver el CIF y CIP, de entrada ya me sale que son recomendados y beneficiosos, ¿no? Pero quizás CFR y CPT, eso ya lo podemos analizar desde un punto de vista como más crítico, más individual, o sea. Y lo mismo en el caso de los D, de los Ds, el grupo D, hay algo, por ejemplo, que podemos hacer ahí, ¿no? Algún comentario. ¿Me entienden? O sea, un comentario del grupo D y C en general. Sí, pero de temas positivos y negativos, para que no sea tan amplio. Ya, como pros y contras igual, pero del grupo. Sí, de grupo. Así que eso para que no se vuelva tan monólogo esta charla. Porque lo que viene después es más aburrido, chicos. Si les muestro lo demás, eso vamos a resumirlo. Aquí empieza a analizar cómo es que el FOB ha cambiado del 2000 al 2010, ¿ya? Y eso les voy a pedir que lo lean. Y cómo es que cada uno de estos se está identificando. Miren, si ven el DAT, el DAP, el DAT, el grupo de los 5TEN 2000 y cómo cambia el 2000 respecto al 2010. Ya esto lo vamos a dejar de lado porque creo que es ya demasiado detalle. Eso sirve más para la lectura de ustedes, pero quizás no tanto para una clase de esa naturaleza. Y luego vamos a llegar a la segunda parte, que es lo que nos preguntaba Laura hace rato. ¿Cómo es que se ven los medios de pago, no? Y esto es algo que igual vale la pena revisarlo con calma, pero es muy pesado. Dado que estamos en la diapositiva 40 y son 117, creo. Nos falta un montón. Solo que esa segunda parte, chicos, miren, nos dice que cómo es que se pagan, ¿no? Están monedas, billetes, débitos, créditos. Y aquí están, por ejemplo, las alternativas. Quizás aquí vamos a pillar lo que nos pedía Laura, ¿no? Ver cómo está el tema de las cartas de crédito. Que sí aparecen. Y vamos a verificar además cuál es la responsabilidad que se identifica en el marco del comercio internacional. Ahí eso es interesante, realmente me pareció útil para ustedes como economistas, que entiendan cómo es que la ISO 4217 regula la identificación de monedas. ¿Ya? Vamos a ver que son 3 letras, las cuales nos indican cómo es que las monedas tienen que ser verificadas. Ejemplo esto, ¿no? El boliviano es BOB, dólar canadiense CAD, eso es bien interesante. Y algo que nos va a servir, sobre todo si hemos hecho transferencias internacionales, por ejemplo, si alguno de ustedes ha mandado dinero a cualquier parte del mundo, algo que sí o sí le piden en el banco es el código SWIFT. Y ese código SWIFT, entonces, es muy conocido por cualquier banquero. Los banqueros saben de qué se trata, pero nosotros que quizás no hemos hecho transferencias, tal vez no pedimos el código SWIFT, ¿no? Y es algo muy útil para el comercio internacional. El pago, cuando nosotros hacemos un pago hacia otro país, nos piden el código SWIFT. Y por lo tanto es importante saber que quien va a recibir el pago no tiene solo un carnet de identidad, sino que tiene además un código SWIFT, ¿no? Y esto está normado, ¿ya? Porque básicamente ahí dice que SWIFT es todo esto, ¿no? Todo esto que les marco aquí. Ese es el código SWIFT. ¿Ya? Y miren desde qué año ya está funcionando el código SWIFT. Es un elemento bastante relevante de analizar. Y cuando ustedes hagan la actividad de revisión de esto y lo discutamos, vamos a ver que esos códigos aparecen dentro de los documentos de tipo financieros. Cuando compramos o pagamos por algo, nos piden los códigos SWIFT, ¿no? Y ahí vamos a ver además este tipo de transferencias, ¿no? Aquí están las transferencias y el grupo de transferencias que aparece para cada contenido dentro del código SWIFT.
Y creo que más adelante están el tema de transferencias. Por aquí aparece el cómo aplicamos el código SWIFT. ¿Ve? Aquí está. Es el código SWIFT para un caso de Bolivia. Y esos códigos tienen obviamente su propia nomenclatura, ¿no? Su notación y su nomenclatura, que vale la pena conocerlos. Les recomiendo alguna vez, o sea, puede que se introduzcan en la actividad del comercio internacional. Por lo tanto, es importante saber que hay mucha definición y muchos acuerdos internacionales en los cuales Bolivia participa, ¿no? Y justamente tenemos que conocer estos. Ahí está inclusive cómo es que hacemos transferencias al exterior. Y ojo que no estoy hablando de una transferencia de tipo MoneyGram, ¿no? Sino que son transferencias que son de persona a persona, o sea, de una persona plenamente identificada hacia otra, en un marco regulado. Y por lo tanto hay muchos elementos que sí o sí tenemos que identificarlos, ¿ya? Como los códigos SWIFT sobre todo, y además datos de algún tipo de banco. Y bueno, esto ya es más financiero. ¿Por qué te rechazarían o no te rechazarían el tipo de transferencia? Y algunos problemas que aparecen en las transferencias internacionales. Y algo con lo que ustedes han apoyado del día de ayer era justamente el tema de los pagos vía cheques, ¿no? Y aquí están los ejemplos de cheques. Y estoy seguro que ustedes conocen que los cheques no solamente son los que se emiten dentro de un país, ¿no? Son los cheques comunes de un escenario como este, ¿no? El Banco de Crédito de Bolivia, por ejemplo. Es un banco que se supone está situado dentro de nuestro país y solo funciona dentro del país. Pero hay cheques, por ejemplo, que son cheques de caja, cheques de gerencia, cheques al portador, etc. Hay una gran combinación de otro tipo de escenarios de pago. Y esos también sirven para la actividad del comercio internacional. Y aquí también hay otro tipo de cheques, ¿no? Que están identificados para, sobre todo, actividades de exportación, ¿no? Así que va por ahí. A ver, alguien nos escribe en el chat que no pueden entrar a UPB virtual, me comentan. A ver, chicos, intenten, por favor, y si no, vamos un Sí, plan B. Lice, yo Sí, sí, yo tampoco he podido tampoco entrar. puedo. Estoy tratando de entrar hace rato y nada. Así que, Pensé que era mi internet. Sí, yo igual pensé que era mi internet, pero no estaba. Creo a que ver, veamos qué nos dice. ya cayó el Ya cayó la U. sistema. Y sí, tienes razón. Se está cargando y cargando y cargando. Ya debió haber entrado. Esperamos un ratito. Hoy día estamos con mala suerte de conexiones. Es viernes, dicen, el internet está cansado. Sí, ¿hiciste tarea para el fin de semana? Oh, hacemos el lunes, dicen. ¿O lo hacemos el lunes? Y Es sí, el destino hablándonos, El dicen. lunes le hice. Totalmente. Ahí se imagina que yo tengo que subir notas todavía y no hay sistema. ¿Qué voy a hacer? pónganos 100 a todos, Lice. El problema es que no puedo ponerles 100 o 200 porque no entra el sistema. El número no es el problema es entrar al sistema. De ponerle 100 les pongo, no hay problema, pero, ¿y si no entro al sistema? Hoy tengo que subir notas. Rayos. Sí, chicos, tienes razón, está rebotándome. Y me acaba de rebotar, me dice, no, la página no está disponible. A ver, vamos a ver a la otra página, a la UPB. La otra está funcionando bien. Sí, la net. La net, correcto. El sistema UPB está funcionando muy bien. La UPB virtual nomás está fallando. Bueno, ok, dejamos de lado entonces esta plataforma, no se puede, ni modo. Lo hemos intentado. Es que no sé qué están haciendo. Creo que como lo están, no sé, recodificando o algo así.
Yo Ah, sí. entré y me salía error ayer, error, y entonces busqué así, ya no como el link, sino directamente en internet, y es como que una nueva plataforma, no sé. Ah, ya. Sí, puede ser. Sí, tiene bastante sentido lo que nos dice Nicole, que alguna vez nos comentaron que como la plataforma está siendo muy utilizada por todos y hay algunos docentes que suben mucho material, libros por aquí y por allá, que son muy pesados, eso hace que se sature la nube, ¿no? Y como las nubes no son infinitas, entonces automáticamente pensamos y entendemos que la capacidad se ha agotado. Nos comentaron hace algún tiempo que estamos ya en 95%, entonces un mesecito más de clases y seguramente hemos llegado al 100%. Así que bueno, tenemos razón. Ok, les mostraré entonces un ejercicio, un modelo de ejercicios a resolver, solo para que los conozcan y vayamos viendo algo más allá de las diapositivas. A ver, me voy aquí al Word. A ver, veamos esto, veamos con calma. Sé que ya ven mi pantalla, chicos. Ojalá el tamaño de la letra también sea adecuado. A ver, me muevo un cachito aquí. Bueno, ahí están algunos ejercicios que se resuelven como parte práctica del estudio de los 5 terms. Claro, la primera parte es solo falso verdadero. ¿Qué opinan del falso verdadero? Ahí lo amplío un poquito más para que lo vean. Y un poquito más, creo que hasta ahí llegamos. Cuando, bueno, las personas están trabajando sobre los 5 terms, entonces algunas de ellas ya saben que hay cierto grupo de Incoterms que solamente se aplica, por ejemplo, en la pregunta 1 para temas marítimos, ¿ya? Y por ejemplo, ustedes ya sé que se han dado cuenta que el SIF, cosa con la F, es el que se aplica a transporte marítimo. Y por lo tanto, el SIP se aplica a cualquier tipo de transporte, ¿ya? Y esa es una pregunta, no diré que es fácil, pero que sí nos podemos dar cuenta nosotros de que eso funciona. En este otro caso, el SIF y el FOB, ya es para que lo analicen con calma. Y ojo, en el SIF y en el FOB, lo que estamos viendo es que cuando aplicamos FOB, es que la transferencia de riesgo se da cuando la mercancía ya está dentro del barco, ¿verdad? Y cuando aplicamos SIF, quiere decir que esa transferencia se da cuando nosotros bajamos el producto del barco. Entonces, en este caso, estamos indicando que dentro del barco y fuera del barco es donde se aplica la transferencia de riesgos hacia una persona y hacia otra. ¿Cómo lo entendemos? Si yo soy el vendedor y Natalia es la compradora y decidimos ambos aplicar el FOB, entonces significa que yo me hago cargo del producto hasta el puerto de mi país. Y desde entonces, desde ese puerto hasta su casa, se hace cargo Natalia. Pero si yo le compro algo a Natalia, y lo hacemos también en sentido FOB, significa que ella desde su puerto, ¿no?, deja de tener responsabilidad y yo asumo desde su puerto hasta mi casa la responsabilidad. Si lo analizamos de ida y vuelta, entonces significa que SIF y FOB pueden ser identificados como responsabilidades adquiridas hasta los barcos nada más, ¿ya? Y por eso es que se identifica que aquí podría ser la respuesta de tipo verdadero, de que son recíprocas, ¿ya? Son básicamente transferencias de riesgos recíprocas. Y además ambas pertenecen al mundo del transporte en barco, ¿no? Así que por eso también se nos puede tomar en cuenta como si fueran recíprocas las transferencias estas. Luego el FAS dice los trámites de exportación corren por cuenta del comprador. Y bueno, pues en el caso del FAS vemos que no, ¿no? Seguimos en el marco del grupo 2, ¿no?, el grupo que está dentro de mi país y por lo tanto
cualquier trámite de exportación, como estoy dentro de mi país, es que yo lo estoy haciendo. Y por lo tanto, en el Incoterm FAS, el comprador no está haciendo el trámite, sino que el vendedor hace el trámite. Y hace el trámite hasta llegar a la frontera de mi país. Llego a la frontera de mi país y luego mando el producto vía la frontera de mi país y automáticamente el comprador se hace cargo, ¿no?, de cualquier otro tipo de trámite. ¿Ya? Y en ese caso se denomina ya más de tipo importación. ¿Ya? El único momento donde el comprador se hace cargo de todo es cuando aplicamos ex-work. Y ya entienden la referencia. Cuando aplicamos ex-work, quiere decir que el comprador va hasta la empresa, ¿ya?, saca el producto de la empresa y él se hace cargo de todo el papeleo. Y por lo tanto, el comprador ahí asume la responsabilidad completa. Este caso CIF dice, la cobertura de seguro del CIF debe hacerse en una moneda diferente a la del contrato. Normalmente no, porque recuerden, algo, bueno, no lo hemos visto todavía, pero uno de los elementos fundamentales dentro de los documentos financieros es la moneda en la cual se está aplicando la exportación o importación. Por ese motivo que es para nosotros muy importante identificar en qué moneda se está desarrollando la actividad comercial. Y ya por usos y costumbres, o sea, no es una norma, pero ya los usos y costumbres lo han vuelto una norma, la actividad comercial normalmente se aplica en dólares norteamericanos. Excepto algunos casos que son muy raros, hay algunos países que son renegados del sistema mundial y demás. Al margen de muy pocos casos en realidad, ese creo que podría ser la definición, los demás países realizan las actividades comerciales en dólares. ¿Ya? Solamente en los últimos, no sé, 5 días se ha podido conocer que la China está muy interesada en poder empezar a realizar sus actividades comerciales con el resto del mundo en su propia moneda virtual. Pero hasta antes de eso, y bueno, solo aparece como rumor, no está oficializada la cosa, pero hasta antes de que eso aparezca, no había cómo definir la parte comercial de la China si no era en dólares, ¿no? Porque básicamente la China vende a todo mundo y la moneda que viene de todo el mundo también es el dólar. El problema será que si realmente la China decide habilitar su propia moneda de tipo digital, a ver cómo funciona el resto del mundo, ¿no? ¿Escucharon hablar algo al respecto, chicos, de la moneda china, la moneda virtual china? He visto que existe, pero la verdad no he investigado más. O sea, solo vi que quieren desarrollar una moneda china para empezar a competir con Estados Unidos. Eso es todo lo que sé. Ah, ya, gracias, Laura. Y lo interesante es que esta moneda, o sea, no se llama yuan o algo así. Es un código como CHB más o menos. Entonces, cuando yo leí el artículo, básicamente dice que sí, efectivamente es un rumor, pero inclusive el nombre es raro, porque quizás hace referencia a alguna sigla, pero todavía no está nada cierto. El problema será en que si empieza a utilizar su moneda virtual, pues va a competir con las otras monedas virtuales que existen, ¿no? Las criptomonedas, y ahí sí no sabemos qué va a pasar. Así que bueno, va por ahí. Aquí hay, por ejemplo, un grupo de preguntas de alguna manera típicas sobre el estudio de los Incoterms. La segunda parte, bueno, esa sí está con respuesta, así que se las dejo a ustedes. La tercera parte, entonces. Esto es también, digamos, más un sentido de operatividad. Por ejemplo, nos dicen, este es el más cortito, leamos. Estamos importando grapas, ¿no? Grapas desde Shanghái, China. Y la condición de venta incluye costos y gastos hasta que la mercadería se encuentra sobre el barco, ¿no? En Shanghái. La pregunta es, ¿cuál es el Incoterm que se aplicó aquí? Y ya se han dado cuenta, no porque la respuesta sea esta, sino porque ustedes ya saben que cuando yo estoy comprando algo y esto va a venir por barco y además el vendedor va a dejar el producto dentro del barco, ya sé que se refiere al Incoterm FOB. ¿Me siguen?
El otro, los DDs, el grupo D, que significa que básicamente es deliberate, nos dice que importamos un producto, fertilizantes, que vienen, por ejemplo, de la India, ¿ya? El flete, que hace referencia al transporte. El flete y seguro de la mercancía fueron pagados desde la India. Y además, desde la India hasta Quetzaltenango, o sea, bueno, estamos hablando de México. Entonces, los riesgos se transfieren cuando la mercadería llega a los depósitos de la empresa importadora. No obstante, los trámites aduaneros en Guatemala han corrido por nuestra cuenta. Ok, no estamos en México, estamos en Guatemala. La mercadería se entrega sin descargar del camión. Toda esta historia, ¿a qué Incoterm pertenece? Y es al DDU. ¿Me siguen? Más o menos así son las preguntas y los análisis que se realizan cuando vemos un examen sobre Incoterms. La otra, la FCA. ¿Se acuerdan? La FCA es que tiene algo antecitos de llegar al barco. Y nos dice que exportamos miel a Estados Unidos, ¿ya? Y el medio de transporte es marítimo, ¿ya? Nuestra responsabilidad en cuanto a costes y riesgos culmina cuando entregamos la mercadería al transportista, ¿ya? Entonces, al camionero que va a llevar el producto hasta el lugar de destino. Entonces, la mercadería debe estar despachada para la exportación, ¿ya? Y no podemos llenar un contenedor completo, por lo que recurrimos a un agente para hacer la consolidación con mercaderías de otros exportadores, colegas, por ejemplo. Esto nos pide que le entreguemos la mercadería en su bodega en la ciudad de Guatemala para hacer allí la consolidación, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de Incoterm es este? De tipo FCA. ¿Por qué decimos que es F para empezar? Porque si estamos hablando de Guatemala, miren, en ningún momento dice que el producto ha salido de Guatemala. Nosotros nos liberamos de la responsabilidad de nuestro producto cuando le estamos entregando este producto al agente exportador, quien nos va a ayudar a la exportación. Pero nosotros como empresa, la empresa de miel, estamos llevando nuestro producto dentro de nuestras fronteras, ¿ya? Y eso es lo que dice que automáticamente es un F, ¿ya? La otra condición, ¿no?, que hasta aquí, tal como la identificamos, es que no está siendo pagada por nuestra cuenta el transporte marítimo en este caso. Entonces, como nosotros no nos estamos haciendo cargo de pagar el transporte y tampoco de subir el producto al buque, por lo tanto no es un FOB. Entonces lo que nos queda es que sea un FCA. ¿Ya? Entonces recuerden, chicos, no tengo que aprender de memoria esto. Basta con que entienda lo que me dice la historia. Yo ya tengo que asociar eso para encontrar una respectiva identificación de Incoterm. Bueno, está facilita, ¿no? Les puedo, si esta fuera su examen, y se indique qué significa cada uno de los siguientes Incoterms. ¿Qué significa EXW? Es Xworks. FCA, FAS. Esto creo que se sacarían ustedes 10 sobre 10 si esta fuera la pregunta de examen. Ese nomás debería ser el examen, lo demás está más complicado, le dicen. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esto dices? Claro, eso está bonito. Ah, ya. ¿Y cuál está complicado? Lo demás. ¿Lo demás? ¿Esto? Todo. No, para nada. Bueno, más O abajo sea, hay el unos examen va a ejercicios. ser algo así. ¿Perdón? ¿El examen va a ser algo así? Sí. ¿Y este documento nos puede pasar a modo de estudio? Sí, claro. Y además, ojo, se está grabando el video, así que igual lo van a tener. Ah, ya, No se preocupen. gracias. No tienen que sacar screenshot, nada, tranquilos. Es un video, se los voy a pasar en video y se los subo también en Word, no hay problema. Ya es un examen modelo, una práctica modelo de Incoterms. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, esto es, ¿no?, conocer de memoria. Eso sería quizás un poco complicado si este fuera un curso común y corriente de aula, ¿verdad? Porque ahí sí, esta pregunta sería muy difícil. Tendrían que ustedes aprender de memoria qué significa. Y algunos sí son complicados de aprender porque son muy parecidos en sus denominaciones.
por ejemplo, los Fs, o sea, son poquitos Fs, pero si no me ponen un dibujito, quizás yo me pierdo en sus denominaciones. Sin pagar el transporte, aún sin pagar el buque, y dentro del buque, etc. A ver, ¿qué más preguntamos ahí? Bueno, ¿cuáles son los Incoterms en los cuales las partes tienen la obligación de contratar un seguro? Hay algunos que nos dicen obligatorio tiene que aparecer un seguro, como por ejemplo el CIF. ¿Ven? Dice, hay un costo, hay un seguro incluido y luego está el flete. El CIP es el transporte, es el seguro incluido, ¿no? Y luego el transporte respectivo. Y esas serían las respuestas, ¿no? Porque justo en su nombre indica que tiene que pagarse un seguro. Y las respuestas está aquí. Es el CIF y el CIP. El siguiente nos dice, determine si existe alguna diferencia entre operar bajo el Incoterm FCA, o sea aquí, sin tomar en cuenta el tema del transporte, entregado la mercadería en el local del vendedor o si se realiza en algún otro sitio. Y la respuesta ya es una respuesta más de tipo analítica, ¿no? Nos dice que al hacer en un local, que es únicamente responsabilidad de nuestro vendedor hasta ese momento, entonces la mercadería se carga al transporte, ¿no? Y si se hace en otra parte, entonces la responsabilidad ya llegaría a ser, ¿no?, de un tipo de destino. Siempre que nosotros digamos que voy a entregarle al transportista, entonces es un FCA. Pero si me dicen que es un otro sitio, ya no es FCA, ¿no? Ese ya indica algún otro tipo de Incoterm. Por lo tanto, no son lo mismo. FCA es que yo dejo en manos del transportista la responsabilidad, ¿ya? Y eso es lo que tiene que quedar claro en este caso. Aquí especifique las características, las distintivas, ¿no? Lo que podemos hacer como una comparación entre el primero, que es el ex-work, y el último, el DDP, ¿ya? Y bueno, ya podemos imaginarnos una respuesta bastante intuitiva. El ex-work dice que el comprador se hace cargo de todo, desde la fábrica hasta su local. En cambio, el DDP, el vendedor se hace cargo de todo, hasta llegar al local del vendedor, ¿no? Y es justamente lo que indica esto. En ex-work, la responsabilidad de carga es del local y en DDP hay que llevar la mercadería hasta donde está el importador. ¿Ya? Y se dan cuenta, son preguntas que no son tan complicadas. Una vez que entendemos la idea de los capítulos, esa idea de capítulos ya nos da gran parte de las respuestas de ese tipo de exámenes. Ese está interesante. Este es para desarrollarlo con calma. Miren, ahí tendrían que ustedes llenar todo esto. Y la idea es bastante sencilla, es bastante interesante. Nos plantea una evolución de costos, ¿ya? Y nos pone que hay un inicio y hay un fin. Y entre el inicio y el fin hay varios pagos que se pueden realizar. Y les dice, usted calcule, según cada tipo de Incoterms, cuál sería el costo. Entonces, veamos el ejercicio, nos dice que se dispone, ¿no?, de la siguiente información acerca de una importación de nuestra empresa. Y entonces, ojo, sabemos que nosotros estamos comprándole a alguien y le estamos comprando X, el producto X, no importa qué por ahora. Y ese producto viene de Pittsfield, en Estados Unidos. Y claro, recuerden, este ejercicio no está en Estados Unidos. Ya estamos comprando algo de Estados Unidos. Esa es la idea. Punto número 1, el precio de venta. Ojo, no se olviden que estoy comprando 10,000 kilogramos y cada unidad vendida vale 20 kilogramos. Entonces ya sé cuántas unidades estoy comprando. Ya es dividir 10,000 entre 20 y me sale equivalente al número de unidades. Y cuando yo quiero básicamente comprar, aquí me aparece el primer valor, que es el precio de vendedor. Aquí me dice que es el precio por kilogramo en el depósito del vendedor. Ok, entonces el precio por kilogramo, punto. Entonces cada kilogramo vale $10, ¿no? Y si estoy vendiéndole 10,000 kilogramos, multiplicamos esto por 10 y sabemos que el precio final dentro del depósito del vendedor va a ser $100,000. Entonces, ex-worth, ¿cuánto vale? 100,000, ¿verdad? Y listo, ya hemos respondido una.
Luego nos pone que tenemos un segundo costo que implica, por ejemplo, bolsas en el depósito del vendedor. ¿Ya? Bueno, eso también lo podemos tomar en cuenta, ¿no? Aquí nos dice que están embolsados. Y cada bolsa dentro de la oficina del vendedor vale $1. Entonces, otra vez, es otro costo que entra dentro de Xwork. Porque voy a comprar el producto y seguramente me lo van a vender embolsado. Entonces, compro el producto en kilos y luego compro las bolsas, ¿ya? Porque está dentro del depósito del vendedor. Sigue siendo Xwork. Entonces, divido 10,000 entre 20, ¿ya? Y entonces es el número de bolsas que yo tengo que comprar. Sumo ambas y recién ese es el valor Xwork en Pittsfield, dentro de Pittsfield. Y esa es la primera respuesta de verdad. Luego me dice que voy a hacer FOB Nueva York. Y recuerden, FOB Nueva York significa que el producto sale de la fábrica, llega hasta estar encima del barco que está en el puerto de Nueva York. Por lo tanto, fíjense, hay muchos costos que tengo que tomar en cuenta. El flete desde el depósito, o sea, desde el lugar de venta, hasta el acceso del mar, ¿no? Hasta el puerto. Y eso significa que por cada 10,000 kilogramos me cobran tanto. Entonces yo ya sé más o menos cuánto debería tomar en cuenta. Luego, dado que yo ya he comprado el producto y además ya he pagado por la bolsa para embolsar los productos, le pago al transportista para que me lleve el producto hasta el puerto respectivo. Luego me dice que hay un flete por el transporte hasta Nueva York. Entonces, miren, voy sumando todos los elementos que aparecen ahí. Y son los costos que voy incluyendo uno tras otro, hasta que llego a Nueva York. Y finalmente, el último es gastos de carga en el buque. O sea, una vez que el camión llegó con los 10,000 kilogramos del producto hasta estar al lado del barco, tengo que pagarle a alguien para que suba esos 10,000 kilogramos. Y ese alguien puede ser una persona o quizás una grúa. De esas muchas grúas que aparecen en estos puertos internacionales. Entonces, esa grúa me va a cobrar $800. Entonces, hay algunos valores que son fijos, ¿no? Como 800 por el total, 450 por el total, 150 por el total. Y estos no son fijos, sino que esos dependen del número de elementos que estamos tomando en cuenta para la compra, ¿no? De este Pittsfield. Y hasta aquí, hasta el inciso D, ¿ya? Bueno, E en realidad significa que estoy encontrando FOB Nueva York. Pero ojo, ¿qué pasa si no llego a depositar dentro del barco? No hago FOB, hago FCA nada más. Entonces ya no le cargo los gastos de subir al buque, ¿verdad? El costo final sería menos $800. Y ahí encuentro el FCA puerto interior. Y así. Aquí el ejercicio 2, son 3 y ya. Bueno, eso lo revisamos la siguiente clase, chicos. Se los paso en breve esto también para que lo vayan leyendo con calma. Y si tienen dudas o consultas, lo analizamos el lunes. Ya, chicos, que tengan buen fin de semana. Gracias, Lice. Lisa, igualmente. Hasta luego, chicos. Gracias, Lice. Gracias, Buen fin de Lice. semana. Chao, Lisa, muchas gracias. Igualmente, que